Con una amplia trayectoria en el campo de la narrativa gráfica regiomontana, el trabajo de Adrián Muñoz, Amura, abarca desde la revista Mad en español en los años 80 hasta la experimentación y autoedición con Fobia, fanzine universitario. Actualmente, Amura realiza Rockaventuras, donde narra las aventuras de Ozzy Trompas, el propio Amura y el bandón rockero, así como otros trabajos sobre la lucha libre. Amura se dedica a la ilustración, la narración y las clases de dibujo. Sí, mira, haz de cuenta, mira, te voy a platicar, no sé si te lo platicó mi hermano, pero mira, mi abuelo paterno era peluquero. O tú dices, ¿cómo es que conocí todos los cómics? No, pues yo llegaba a la primaria, güey, y vivía en la película, está enfrente de mi casa. Iba, güey, y pues mi papá me decía, ayuda a tu abuelo. Entonces yo le barría el pelo, güey, él cortaba, güey. Hacía la limpieza, ya me sentaba, me compraba un refresco, ¿no? Unas papas. Pero en las peluquerías antes había una mesa y estaba llena de revistas, pero todos los clientes que llegaban mientras esperaban su turno, agarraron una revista y la leían, ¿no? Y mi abuelo sí era de que conseguía, pues, todas las mexicanas que, o sea, de cuenta leía Lágrimas y Risas, Calimán, Tamacón, El Ama, güey, Los Super Sabios, La Familia Borrón, o sea, todo lo que se hacía en México, yo lo leía ahí, sí. Entonces, si tú me preguntas cuál realmente fue mi influencia, fue esa, güey. Porque me tocó conocer el cómic que entonces estaba bien hecho y se hacía aquí en México, güey. O sea, ya cuando yo tenía como unos 13 años, ya es cuando empecé a ver las revistas como ya las gringas, ¿no? El Hombre Araña, el Capitán América, los Avengers, pues, y diferentes publicaciones, editoras que publicaban revistas americanas entonces, sí. Norma Editoriales publicó a Conan el Bárbaro, se llama La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, y se hacían en blanco y negro, nada más la portada era color. La portada estaba a veces dibujada por unos ilustradores que llaman los hermanos Hildebrand, o de Boris Vallejo, o de Fran Frazetta. Eran trabajos de arte, pero al dentro era blanco y negro. Ellos no publicaban todo lo demás, nada más lo de Conan. Pero en ese trayecto, yo me fui encontrando con revistas que iban apareciendo. Era de cuenta, con los de Carmatrón. Antes de leer Carmatrón, leí una que se llama Hugo Troglodita, que le hacía el mismo dibujante, que era un cavernícola, güey, como al estilo así como los Picapiedra, güey. Veía ese tipo de cosas, ¿no? De repente había revistas, sacaba más tipo heavy metal, pero también eran mexicanas, güey. Pero eran revistas que tipo, empezaban 1, 2 números, 3, y ya no lo volvías a ver, ¿sí? En el caso de Rius, sacó una revista que se llama Cucurucho el Mágico y el Tío Rius, y era la primera revista que se hizo para niños, y después, pues ya, ahorita ya es que está de niños y revistas así, pero el primer trabajo que yo llegué a ver para niños o Ríos, sí, su dibujante era Fernando Llera, muy buen dibujante, que hacían cómics de humor, pero todo lo demás era de investigación de la vida de las hormigas, las abejas, cómo se hizo el cine de México, o sea, tenía ese tipo de temas y la revista estaba muy buena, pero son de las cosas, muy pocas cosas conocen de Ríos y conocen más el trabajo periodístico. Pero tío, tú en esa época empezaron muchas revistas, desaparecían unas y aparecían unas, no duraban mucho, pero sí, habían muchos trabajos muy rescatables, algunos muy malos, de todo hubo. Hasta que ya los trabajos de Estados Unidos se empezaron a posesionar de casi todo a nivel editorial. Yo empecé en el año de 1978 en la revista de Mad. He leído la revista de Mad, pues una revista sátira. Se basaba mucho en programas de televisión o películas, ¿no? Y se satirizaba también lo que te rodea, ¿no? Problemas con el fútbol, con la política, con todo eso. La revista tenía cierto contenido que para trabajar en ella, tienes que cubrir, no exactamente igual, pero que se parezca, ¿no? Para que dé una buena continuidad. Yo ya entonces ya dibujaba caricatura.
Aunque yo empecé dibujando ciencia ficción, pero me gustaba la caricatura. Entonces, conforme yo iba entrando, yo tendría unos 16 años, o sea, mis compañeros tenían 20 años, 22, 23. Aparte de mi trabajo, y conocí a Sergio Flores, que es un excelente historietista. Él es mucho a Mo Brooker y a un cuate que se apellida Torres, no me acuerdo muy bien. Ángelo Torres. Pero era el estilo que él manejaba. A mí me gustaba cómo trabaja él, pero también me gustaba mucho cómo trabaja Sergio. Entonces te podría decir que mis influencias en aquel entonces, pues era Sergio Aragonés. Me gustaba mucho cómo dibujaba Sergio, ¿verdad? Pero me gustaba mucho cómo trabajaba Sergio Aragonés, Don Martín. Entonces yo empecé así, ¿verdad? Procurando siempre dar un buen trabajo. Sí. Mi inicio, conforme pasó el tiempo, ¿verdad? Pues trabajé ya en otras revistas, desde Vaqueros, se me daba hacer figura, no pequeña, ¿verdad? Pero lograba algo, ¿no? Trabajaba en una revista que se llamaba Ciencia Ficción y ahí eran viñetas, ¿sí? Entonces, cuando quieres animación de estilo, mira, aquí en Monterrey, en el año 2000 o finales de los 90, una revista también así, de hecho, ese sí, su fanzine, se llamaba Su Comics. Y el chavo que dibujaba esa revista, él le gustaba la onda punk, o sea, él seguía mucho el rock y el punk. Y le gustaba protestar sobre la situación en este caso, del Estado y del país, ¿no? Él actualmente es caricaturista político. Pero cuando iniciamos esa revista, él es un buen dibujante, yo colaboré con él. Fue entrando gente, ¿no? Entre ellos Sergio también. Pero fue entrando gente y había de todos tipos, ¿no? Habían de los cuates que dibujaban así bien chido, con ganas, y había unos cuates que como que estaban iniciando a dibujar. ¿Sí? Se hicieron unos 6, 7 números, no sé cuántos más, y por un tiempo largo, ¿no? Se hacía cada uno. Porque como te digo, como el que yo hago ahorita, se hacía a base de copias de revistas, era medio oficio, media carta. Y las portadas todas se hacían en serigrafía. Entonces ahí nos reuníamos, ¿no? Y apoyábamos al editor, que era Chava González, y cada quien le daba a una feria, ¿no? Para que hacer la revista. Sí, también en esa revista no hubo patrocinios. Primero porque no le gustaba a él la política y no quería que ningún político se metiera ahí, ni en el municipio. Pero lo hacíamos así, ¿no? Y así surgía. Ahora actualmente he visto mucho, ¿no? Porque el fanzine tal como es, ha cambiado bastante, ha cambiado bastante. Entonces, he visto más gente que quiere, como platicábamos, ¿no? Y quería dar a lo que ya existe, como los superhéroes. Entonces, la mayor parte de las historias tienen que ver con eso. Como que es la, para querer crear una vista o sí. Hay muy poca gente que yo lo que veo a nivel que aportan cosas diferentes, ¿sí? O cotidianas. La mayor parte de cines repiten la misma fórmula que hacen las grandes. Sí. Es que mira, si hablamos de más, con la época de los 70, mira, yo eso he platicado con mucha gente que saben que dibujo de alguna manera, pero son muchos más jóvenes que uno, son chavos de 15 años, 14, 16, güey. Y hablas sobre el tema, pero ¿sabes por qué lo entienden? Porque en una época, la compañía de Cartoon Network, en internet o los que tenían cable, conocieron más
a raíz de un programa que se llama Mad TV. Los cómics que yo hacía, o los que se hacían en Estados Unidos, caricaturas animadas, ¿sí? Claro que todo era absurdo, pues son historias acá, llenas de humor y esas. Y entonces, en el caso de la situación de Mad, hablabas con los chavos y ellos sí te entendían, güey. Ah, sí, se acuerda de la película que es, porque ya estaban enfrescados con ese tipo de trabajo, ¿no? Ya lo habían visto, no en revista, lo habían visto en caricaturas, ¿sí? En el caso de Mad, ¿sí? Bueno, la mayor parte de la gente que tienes alrededor, pues es de la edad, ¿sí? O son de 30 años, más o menos, ¿verdad? Entonces tienen una referencia. En el caso de, digamos, que no sea Mad, que he publicado por mi cuenta, única más cerca de que también procurar que lo que estoy creando en el fanzine, yo hago como que la otra parte para las redes sociales, o sea, para Facebook, vaya, o para Instagram. ¿Sí? O sea, para que conozcan el trabajo, pues se tienen que acercar a las redes sociales y pues ya se les dice ahora la página, cómo se llaman y cómo buscarlos. Sí, en este caso. Ahora, mira, de cuanto he manejado temas de humor, que es lo que estamos haciendo con las Rocaventuras, pero he trabajado mucho con luchadores. Y el luchador muchas veces cuando te conoce tu trabajo, porque he hecho otro tipo de cosas, te dejan a ti que hagas también el argumento, porque tú le dices, bueno, tú quieres, pero de qué se lo que te dicen ellos, como ya han leído lo que tú haces, dicen, no, 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 ¿para qué? No, si tú eres bueno para escribir, no, nomás traigo que quiero que sea así, 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 bueno, sobre eso me baso, ¿no? Y ese tipo de publicaciones, como te lo compra el luchador o te lo coma un promotor de lucha libre, ellos se encargan de distribuirlos, ¿no? O sea, entrego los originales, hago un dummy para que sepa cómo se va a hacer y ellos se encargan de distribuir o de producir esas revistas y ellos la distribuyen. Bueno, pues no puedo quejar, o sea, me va bien. La gente le gusta el trabajo, ¿sí? El mío, el de otros amigos. Y aparte de el caso de mi hermano, así como yo, también lo que yo hago ahorita es, a veces financio publicaciones. Tengo un amigo que él es de Saltillo, Coahuila. Él filma como Alan San. Él tiene un personaje que se llama, ¿cómo se llama? El Chicharrón. Tiene un nombre así bien raro, pero aquí tengo la revista. Cerdonio Chicharrón. Es, también son historias de rock, ¿no? De underground, pero el personaje es un adolescente, vaya, sí. Él trabaja en un periódico ya en Saltillo y ahí estaba metiendo algunas tiras que le han permitido y empezó a publicar en Facebook. Entonces, cuando hubo la oportunidad de que él viniera aquí a Monterrey, platicamos y le digo, oye, ¿cómo no? ¿Por qué no haces una revista? Y dice, no, es que no sé cómo se ganó, no. Y ya le dije cómo hiciera, en el caso de él, porque son fotografías. Maneja mucho la plastilina. Entonces hace los escenarios, les toma fotos y así lo sube. Entonces, no, pásame las fotos y ya lo vamos a ir a la agencia, metemos las fotos y le digo cómo pasar de color a blanco y negro y pues vamos trabajando cada una de las páginas, ¿no? Entonces, yo le ayudé a hacer el cómic, ¿sí? Decirle el tipo de páginas que debe de tener, ¿no? Para que tampoco no sature mucho la historia, y cómo manejé la portada. Yo me encargué de hacer todo, ¿no? Al final, cortar y armar y grapar, sí. Entonces, este es un trabajo, es una labor muy importante, ¿sí? Porque aparte es otro tipo de alternativa de lectura que existe, ¿no? Y que le puede sacar mucho provecho. En el caso de ustedes con la escuela, para enseñarles a hacer fanzines, pues lo más importante, o sea, no, bien, vaya, de que tengan ganas de hacerlo, ¿no? Pero digamos, en el caso de la escuela, digamos, si tienes una copiadora digital, no sacas copias normales, güey, en eso se puede hacer las páginas, ¿sí?
De hecho, hasta las portadas, ¿verdad? Yo a veces lo que busco cuando voy así a entregar fanzines, pues no le meto color. Busco hojas de color o cierta cartulina de colores no tan oscuros, sino más claros, ¿no? Y ahí imprimimos la portada, no es para dar una diferencia entre el fondo que es blanco y negro de los dibujos y la portada de color, más para que se entienda ahora que la portada y ese es el fondo. Sí. Pero prácticamente es eso, ¿no? Bueno, pero lo primero que yo valoro, o sea, a pesar de que soy dibujante, sí, yo primero valoro la historia, la estructura de la historia, sí, o sea, que tenga una buena continuidad, que estás narrando algo que te sucedió en la calle, que continúa en una casa o va a un edificio, a ti y personas que tú involucras en tu historia, también ese es un problema, que mucha gente empieza un fanzine, pero no maneja la continuidad, ¿sí? O sea, es importante, ¿verdad? Y lo siguiente sí es el dibujo. Pero mira, haz de cuenta, en México teníamos un amigo que hacía un fanzine, no sé si lo llegaste a saber, que se llama El Monito, no sé si lo llegaste a saber. Sí. Bueno, pues este cuate, pues él dibujaba, sí, o sea, dibujaba y lo intentaba. Era el típico personaje de bolita, con palitos, o sea, todo muy gráfico, ¿no? O sea, muy sencillo, ¿sí? Pero las historias que tenía detrás de él, o sea, te llama la atención. Es un momento en que si el trabajo o la historia está bien hecho, pues es importante el dibujo, no tanto, ¿sí? El problema es que también hay otro detalle muy importante, digamos, en el caso de los que crean fanzines, también hay que entender que no todos son escritores, ¿sí? El primer bosquejo que hacen, pues a veces se la sacan de la manga, ¿no? Se puede llamar. Sí, tiene una idea en la que quieran desarrollar. Entonces, cuando alguien me dice cómo hace un fanzine o una historia, una historieta, le digo, es lo principal, güey, lo principal, tienes que leer. Y no nada lo que tú crees que conviene, hay que familiarizarse con la lectura que continuamente te cae en las manos, ¿no? De lo que aprendiste en la escuela, güey, novelas, hay que leer mucho, güey. Y eso es bien importante, porque es lo que te da a ti una apertura muy amplia con la imaginación. Y ese es el problema que yo veo con los que crean fanzines, ¿no? Y el otro medio, digamos, también es o sea, que tenemos la tecnología. Y ahorita hay mucha gente que, pues, hace su página, ¿no? Yo tengo amigos que son, trabajan en un grupo de punk o de rock y también hace sus fanzines, ¿no? Y pues son fanzines, digamos, con historias cortas, ¿no? Son chistes que tienen que ver con el medio en que se están desenvolviendo, ¿sí? Pero la mayoría es así, ¿no? Bueno, mira, sí hay ciertas diferencias, ¿no? Porque mira, todavía en los 70s, hablando sobre el cómic que se hizo en México en esa época. De aquella época, más la editorial La Prensa, ¿verdad? Y editorial Novarro, que eran los que entonces eran los que manejaban los cómics extranjeros, eran los que se encargaban de producir muchos cómics, ¿no? Referente a sea la pequeña Lulú, Tarzán, Man, etcétera, ¿no? Pero todavía el cómic que se hacía entonces, ¿eh? O sea, yo que como a ti o a mí nos tocó ver a Memín Penguin, a Calimán, güey, a Chanok, a los super sabios, a los agachados, güey. O sea, en aquella época, 70, todavía quedaba una buena parte del cómic que se hacía aquí y no es por nada, estaba muy bien hecho, ¿sí? O sea, tenía mucha calidad. Lo que acabó con este tipo de cómics es que se empezaron, como te digo, o sea, no es que sean mi enemigo los superhéroes, pero de alguna manera, güey,
se empezó a difundir más ese tipo de historietas, ¿no? Empezaron a llegar otras editoriales donde cada vez ya no los editoriales que entonces hablamos, como la y llegó la Warner, digamos, a México y llegó la marca de Marvel Comics y empezaron ellos a editar este tipo de revistas. Es lo que tú ves cuando vas a las revisterías, ves revistas impresas en cuché, a color, o tienen muy buena presentación. Y en un principio eran revistas hasta cierto punto económicas, ahorita ya son muy caras revistas. Pero mira, nosotros veíamos que Calimán, güey, o a mí en Pingüín no hacían 1000, güey. O sea, muchos alcanzaban 1000, 600,000 revistas a toda la República Mexicana y a veces a América Latina. ¿Sí? Ahora las revistas extranjeras acabaron con todo eso, ya la gente ya no se preocupaba por darle una continuidad. O llegaban nuevos editores y tenían otras ideas y fueron acabando con ello. ¿Sí? Mira, eso fueron los 70s, en los 80s y los 90s llegó un cómic que se llama Carmatrón y los Transformables. ¿Sí? El creador de ese cómic era el hijo, fue en su época, güey, Hermelinda Linda, ¿sí? De la revista CGA. Cuando llegaron Carmatrón y los Transformables, antes en la televisión llegaron los Transformers, de la compañía Bandai, personaje japonés. Entonces, a raíz de eso, surgieron esas revistas como la de los Supercampeones. Sí, que dos, tres revistas que se parecían mucho a lo japonés, ¿no? Más que a lo gringo. Entonces, fue una época donde se sobrevivió todo eso. Pero tú ves ahorita, digamos los gallitos cómics, ¿sí? La mamá del abulón, de Fistrino y Falcón, el Santos, de Izar, ¿sí? Pero actualmente, si tú ves, el que se come, ahorita que está más fuerte que las revistas de superhéroes, son las revistas que se conocen como mangas. Son muy diferentes a autores. Pero también, digamos, estamos viendo una época donde se quiere volver de alguna manera, a poner en un lugar el trabajo de México. Sí. Por eso cuando alguien me pregunta sobre superhéroes, tengo muchos amigos que trabajan para Marvel o Dark Horse, compañías, y son ilustradores, ¿no? Ahí me han preguntado que por qué no trabajan. No, güey, es que yo traigo la idea de producir algo que sea mío, güey. La bronca con ustedes es de que pues dibujas al Hombre Araña, güey, o el Capitán América, pero no son tuyos, güey. O sea, tú no puedes decir que son tuyos, güey. Tú eres como lo que hace a nivel este, industrial, güey. Tú eres un maquilador, güey, más que creativo. Entonces, estamos buscando, en el caso de nosotros, buscar la manera de que el trabajo de nosotros de alguna manera se reconozca, ¿no? Y que la gente lo entienda. Creo que el fanzino actualmente es para la gente que quiere buscar algo diferente, ¿no? Y tú quieras o no, que están chavillos, güey, pero hay raza que les gusta, güey. Parece que no, pero pues sí, va surgiendo poco a poco, ¿no? Pues la única diferencia, no, ahorita hay muchos ojos digitales, ¿no? No pueden imprimir, por alguna razón o no les han enseñado, ¿no? O no se han procurado de esa manera, sino buscarlo de manera como se hace normalmente en impresión en offset. Y te digo, en offset, pues es muy caro. Pero yo he ido a conferencias que me han invitado referente a lo que yo produzco. Y como te digo, te topas con dibujantes nuevos, con raza también que le gusta escribir. Y a veces llegamos en ese acuerdo, ¿no? De que te dicen cómo hacerlo y todo. Y yo siempre he recomendado eso. Siempre. Pues lo único diferente es de que, desgraciadamente, aquí en México no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces hay que aprender a trabajar en equipo, ¿no? Para que las cosas salgan mejor, ¿no? Entonces, en cuestión de dibujo te preguntan, ¿no? Y en las conferencias en eso nos basamos, ¿no? De buscar la manera de que cada vez, o sea, tu trabajo trabaja de cierta forma, pero la idea es que si tú vas a continuar haciendo, darle continuidad al fanzine, a tu trabajo, pues de alguna manera tiene que haber una evolución, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que cada vez que haces un producto nuevo, sea mejor que el anterior.
porque eso es lo que va a marcar la diferencia. En este caso, ¿verdad? Como, digamos, para poder contrarrestar lo que ya está ahorita pues, manejado, producido por extranjeros. Bueno, mira, sí implica mucho, aparte de crear algo independiente, digamos. Oye, no, te invitan a una convención y la convención dicen que son de fanzines. Es casi lo mismo que una convención de cómics, ¿no? La única diferencia es que el fanzine es más, vaya, ¿sí? O sea, no implica impresión en offset, como se impriman la mayor parte de los trabajos. Esto lo hacemos por nuestra cuenta. Obvio, las ediciones no pasan de 100 revistas o de 200, ¿no? Por dos cuestiones muy importantes. Una, no me gusta tener cajas guardadas en mi casa, ¿sí? Prefiero hacer lo que yo supongo que voy a vender. Y más que vender, o sea, porque tampoco no soy de la raza que, ay, es que me tardé y que voy a cobrar bien caro. No, 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 pues la intención es que la gente lo tenga, ¿sí? Que lo que tú produzcas, la gente lo tenga y que lo aprecie. ¿Sí? Entonces, mira, como de un cómic independiente, pues, bueno, en mi caso, digamos, yo manejo varios cómics que hago, ¿no? Uno de ellos, el que se me ha movido muy popular, es el que se llama Rocaventura. Yo ando en los bares y depende de gente que me junto en cosas y esas cosas las hago y le imprimo, ¿sí? Y bueno, y lo segundo es de que me funciona porque mucha gente quiere estar de una revista, no sé, aunque no sea nada, ¿sí? Son ciertos propósitos para gente común y eso es lo que atrae a la revista, ¿no? En este número, digamos, para crear, bueno, en este caso yo soy el dibujante, yo soy el que hago el diseño y todo, ¿no? ¿De cómo hago eso? Bueno, pues casi todas las copias de la lista están hechas en digital. Si son copias, para disminuir costos, ¿sí? Y portada, o a veces lo hago en serigrafía, ¿verdad? O a veces también hago impresiones digitales, ¿no? La hechura del corte, impresión y distribución también lo manejo yo mismo. Aquí sí me mucho las redes sociales, ¿sí? Me ayudan mucho porque en mi página de Facebook creé una página de Facebook que se llama Roca Aventuras, si la buscas después para que lo cheques, y tiene muchas visitas porque yo cuando creé esa página no tenía gente, amigos, vaya. Yo empecé primero agregando puros artistas de diferentes partes del mundo. Yo hablo inglés, entonces había de alguna manera la posibilidad de tener comunicación con esta gente. Y pues a la gran larga, pues nos hicimos amigos. Güey. Entonces empecé publicándolo por ahí. A veces lo hacía en inglés, porque casi todo me metían. Pero primero mi primera clientela, vaya, o sea, visual que tenía, pues era gente del extranjero, no era de aquí en México. Cuando se me ocurre ya agregar gente de aquí, ¿verdad? Me hizo el favor que esa misma gente le gustaba el trabajo y lo volví a compartir. A ese grado que sí hay mucha gente que te lee, no nada más en el extranjero, sino aquí en México, Nuevo León, Guadalajara, etcétera. ¿Sí? Pues para cuando yo hago un cómic, me preguntan lo mismo, que dónde lo consiguen. ¿Sí? Cuando es posible, lo dejo en locales, no muchos, unos 3 o 4 locales, donde haya centros comerciales o librerías, y ahí van y lo consiguen. De otra manera, pues, les digo para que se comuniquen conmigo por WhatsApp o Facebook, yo doy el precio y se los mando. Pero comúnmente se mueven mucho, bien, o sea, está raro eso, no se mueven mucho los bares, ¿sí? Porque aparece esa gente que aparece en la historieta. La historia en realidad son situaciones reales, pero todo tiene que ver con humor, ¿sí? Humor. Les exageró un poquito, pero de eso se basa, ¿sí? Y pues así es el trabajo mira, yo lo hice así porque yo he visto mucha raza que no hace cómic porque están esperando que llegue una editorial a que los descubra y que los imprima, ¿no?
¿sí? Y como esos he visto muchos que cuando tienen suerte imprimen el primer número, güey, pero regresas a la convención y ya no hacen más, o sea, güey, hacen número 1 o 2 y se acabó. Porque la impresión en offset, digamos, 1000 revistas, te cuesta 12,000 bolas, ¿sí? Entonces la raza no tiene esa lana, güey, muy apenas anda juntando, ¿no? Para el primer número. Entonces he dado clases de dibujo, de historieta, de caricatura y todo eso. Y me llegan con la misma pregunta, que cómo lo voy a leer, no, pues que bien simple, güey. O sea, si tú quieres que tu obra se difunda, pues tienes que hacerlo tú, ¿sí? Tienes que hacerlo tú y ser paciente, ¿sí? Porque vas a llegar con un producto nuevo y mucha gente no la conoce, ¿no? Y necesitas acercarte, güey. Mira, yo lo he hecho, o 100 revistas o 200 y siempre regalo 20, güey, ¿sí? Para que la gente lo vea, se las firman, ¿no? Y la empiezan a conocer y quieran, no, ellos son los que te, vaya, inviten a la demás gente a conseguir tu número, ¿no? Pues, por un lado está, porque tú eres tu jefe, o sea, tú, vaya, una ganancia de productividad y lo que te es para ti. Yo cuando llegué a la paro, ¿no? Para seguir volviendo a imprimir. Ahorita ya tengo más suerte, tengo como 6, 7 años publicando la revista, ¿sí? Y ahorita ya hay gente que tú le dices, oye, patrocina, mano, te hacen un patrocinio y con eso trabajamos, ¿sí? Por el caso del fanzine es así, ¿no? Buscamos que sea artesano dentro de lo que cabe, ¿no? Pero sí me implica mucho que la historia tiene que estar bien hecha, ¿sí? Ahí tú ves cómics, ¿verdad? Y ves dibujos muy padres, muy finos, lo que tú quieras, ¿no? Pero la información es pequeña, es muy corta, ¿no? Es conforme va hablando el personaje, es lo que tú lees, ¿no? Y en mi caso no, o sea, es el dibujo y pues todo lo hago a mano, las letras las hago a mano, también manejo la caligrafía. No hago, por ese lado no hago computador ni nada, todo lo hago a mano. Pero sí, la narración, las historias a veces son largas. O sea, las historias que yo hago tienen mucha narrativa, y gráfica, ¿sí? Entonces, está padre porque la gente me dice que les gusta el trabajo, porque si no, es que como está la vida así de cabrona, pues, pues tú me haces reír, güey, o sea, me haces que se me olvide un poco lo que está pasando, ¿no? O sea, el trabajo de humor, hasta cierto punto, actualmente, como que está muy olvidado, güey, ¿sí? Como tú dices, hay muchos superhéroes, todo ese rollo, y pues que no, bueno, a mí no me llama mucho la atención, güey, porque pues toda mi vida he leído eso. Mira, en el caso de México, mira, te voy a platicar más o menos lo que yo hago con la lucha libre, ¿sí? Okay. Una vez me preguntaron, ¿verdad? Que por qué yo hacía eso, porque yo no hacía, como te digo, o sea, raza que te dice que porque súper. No, güey, es que mira, te voy a decir, lo que yo hago, güey, mira, el tema es muy amplio de lo que tú puedes hacer. Entonces yo me baso mucho, ¿sí? En leyendas, ¿sí? Pero también soy una persona que voy a la lucha libre, ¿sí? Y alguna vez entrené en lucha libre. Entonces, para hacer una película, una revista de lucha libre, que aparte sea de suspenso, de ficción, pues como te digo, hay que leer mucho, güey. Sí, hay que investigar y todo eso, ¿sí? Y cuando haces las historias de cuenta, empiezan en una pelea de lucha libre. Por eso es una revista de lucha libre. Aunque tenga la motivación que sea ciencia ficción, o que sea misterio, lo que tú quieras, ¿no? Primero. Y número dos, que yo siempre he hecho, porque a mí nunca me ha gustado, que las historias que yo hago no erotizo a nadie, o sea, no pongo mujeres en chiquibikini ni relaciones sexuales, porque la historia no implica eso, ¿sí? El problema con México, que te digo, creo que era Vido, Egea, los que manejaban las sensacionales de lucha libre, el problema de ellos era eso, güey. Que sí empezaba bien la historia, pero bola, si metes una monja encuerada, una mona, güey, ¿sí? O una sección sexual, o sea, ponen esas cosas, güey.
La ventaja que yo tengo en este momento es que yo produzco este tipo de cosas y, y te usan porque te dicen lo mismo, los mismos luchadores te lo dicen. No me gusta, güey. Es que tú no pones, no, es que no pongo lo que hacían en México, güey. ¿Sí? Eso fue lo que fue acabando por este tipo de revistas, güey. Porque antes lo compraban los adultos, güey, que era en forma de libro porque se lo metían acá en la bolsa de atrás, güey, y luego se iban en el metro o en el camión mientras van trabajando y van leyendo, ¿no? Pero ahora, pues, compra todo el mundo, güey, y yo no creo que el luchador quiera, digamos, que el hijo del santo lea revista donde lo dibujen, güey, y que pongan unas encuadradas, güey. Eso es lo que está acabando con este tipo de literatura, ¿sí? Por mucho tiempo se hizo en el caso de México, muchas revistas que tienen que ver con, digamos, tanto luchadores como de vaqueros y policíacas. O sea, hubo un auge de todo eso, ¿verdad? Y ese auge venía con las películas de ese momento, ¿sí? Las películas como Las Ficheras, güey, hasta Sensación de Terror, güey, sí, güey, ahorita que una serie que se llama Las Chain de Paco Inés Talbo, pero digamos, como que se movía, lo que se hacían en el cine era lo que se hacían de revistas, ¿verdad? Ya no se hace ese tipo de cine. Yo no sé si tenía que ver también con que ese tipo de revistas van desapareciendo, ¿no? Lo que es parte en el caso de los creadores de historietas o de fanzines es que hay que cuidar los originales, ¿eh? Hay que cuidarlos, ¿sí? O sea, tienes que hacer un archivo de tu trabajo, esto subsista, ¿sí? O sea, que no nada más que es que en su momento, pues, llama la atención, sino que si quieren investigar tu trabajo y por qué lo hacías y todo eso, pues hay que hacer un archivo para cuidar todo eso. Es lo que se perdió con el tiempo, porque no hacían eso. ¿Mm? Bueno, mira, digamos, empezando con Estados Unidos, ¿sí? No tanto los superhéroes, sino otras firmas, ¿sí? Escritor se llama Neil Gaiman, que él maneja una revista que se llama Sandman, el hombre de la arena, o sea, el hombre de los sueños. ¿Por qué? Porque a pesar que es una historia de suspenso, maneja mucho la poesía. O sea, hay mucha poesía onírica, ¿sí? De alguna manera se llegó a eso, ¿no? A crecer un tema artístico o de cómic llevada a la literatura, ¿sí? Y ahorita sacaron se llama Sandman Universe, Nightmare Country, o sea, las pesadillas de un pueblo. Sí, tú la lees y tiene mucha capacidad, o sea, como para que lo entienda un muchachito o como que lo entienda un maestro, o sea, tiene suficientes trabajos, ¿no? Lo salvan, ¿no? Para hacer un cómico común. En el caso de Estados Unidos, es Neil Gaiman. En los superhéroes es bien difícil porque, mira, hubo una época en que los superhéroes eran como tú los conoces, ¿no? Eran hombres del bien y que luchaban contra el mal. Y ahorita no. Ahorita lo que se volvió muy popular son héroes que se comportan como villanos y son muy sangrientos. Porque no, pues es que eso lo ves en todas partes, ¿no? Al menos que quieran leer, que es el primer cómic que se le dio el premio Hugo, que nomás se le da a la literatura de ciencia ficción. Se llama The Watchmen, que es de Alan Moore y David Gibbons. Tiene la suficiente calidad, ¿no? Dibujo y literatura. Es caso de Estados Unidos, ¿no? Sí. El caso de Japón, pues es que hay muchos, pero digamos, sobre la cultura japonesa, para conocer a la cultura japonesa del medievo, está un autor que se llama Kazuo Koike, y él maneja una novela que se llama Lobo Solitario. Un cuate que era un samurái
que lo traicionó, el feudo, mataron a la esposa y él se queda con su hijo. Un hijo es un bebé y se vuelve un mercenario. Pero lo importante de esta novela es que tú vas conociendo Japón del medievo, o sea, ves su estructura política, los pueblos, de qué vivían, cómo vivían, ves todo eso, ¿no? O sea, son aventuras, pero tienen mucho trabajo de región cultural. Es muy bueno. El otro que te digo, está basado, aquí está la novela, es también ficción. Aquí está. Este se llama el escritor Takashi Nagasaki y la novela se llama Pluto. Es un investigador que es un robot muy evolucionado que anda investigando la muerte de otros robots. Pero tú te pones a leerlo y es como leer, no sé, a Herman Hayes o a Irving Wallace. O sea, son historias de suspenso de detectives, nada más que pues aquí son robots. ¿Sí? También, o sea, tú lo ves, es el trabajo, ¿no? El trabajo mismo del desarrollo y implican una leyenda, ¿sí? Son trabajos que, digamos, que vale la pena leer. ¿Sí? El otro se llama, que es de hecho del mismo autor, se llama Century Boys, es de un fin de la humanidad. De hecho, pasaron las cosas como que están pasando aquí con lo del COVID. ¿Sí? Que se puede leer y vaya, pues manejan muy buen trabajo visual. Bueno, pues de México sí te recomiendo a Edgar Clement con Los Perros Salvajes. Esos personajes se supone que son nahuales contra soldados y policías de la CIA. Pero lo que te llama la atención de todo eso tiene que ver también con problemas políticos, ¿no? De lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, problemas del tráfico, de el paro que hicieron allá en, en Chiapas, con los zapatistas. O sea, es una historia de ficción, pero aparte tiene muchas cuestiones reales, vaya. Sí. Y ilustrada está excelente, muy, muy excelente. Aquí tengo otra que se llama de un hecho que pasó aquí en México. Sí, se llama El Viejo y el Narco. Es Ricardo Bilbor y Max Bento. Es la historia de un señor que, como lo hacían los Zetas y todos esos que iban y robaban los ranchos, y este señor no se dejó. Su casa le hizo como si fuera nada fuerte y con armas y todo, y el señor se enfrentó a, a los traficantes, ¿no? Terminó mal, ¿verdad? Pero digamos, es una historia, es una narrativa, ¿verdad? Y está bien ilustrado. Bueno, él y uno que lo hizo, creo que es de Ricardo Pacheco, ¿cómo se llama? El Control Mongol, si lo llegaste a ver eso. Ricardo Peláez. Ándale, de pelea, sí. O sea, aquí sacaron además dos números, ya no lo siguieron hasta que sacaron la novela gráfica. De momento, mira, te cuenta, ahorita pues con lo de las recomendaciones que lo tengo yo en Facebook y voy a hacer la manera de mandarte los que yo he hecho, te los mando por correo. Si tengo chance de irme para allá voy, pero si no te los mando por correo para que los empieces a ver. Es La Rocaventuras y luego la revista que te digo que se llama Ciudad Furia, son 3 números, que es una sátira de los héroes que ya existen. Pero como le manejo el humor, el dibujo es completamente diferente al otro.
Entonces, eso es lo que me ha pegado, ¿no? De que tú lo ves y te da risa y lo compras, güey. Sí. Y aquí tengo dos trabajos este, que le estoy empezando a trabajar, ¿no? Pero estas son novelas gráficas. Sí. Una, te digo, pues, ahorita no me acuerdo del nombre, pero es una historia referente a un James Bond mexicano, y todos aquí en Estados Unidos. Eso es lo que estoy trabajando ahorita, para este año. De momento, tío, yo lo vendo por mi cuenta, o sea, a partir del Facebook es donde se puede, o sea, que encuentra ahí, pregunta y pues ya buscamos la manera que te llegue, ¿no? O sea, no estoy trabajando con ninguna distribuidora. ¿Por qué? Porque mira, el problema que tengo con una distribuidora, para que me ayuden a vender la revista a nivel nacional, es que tengo que sacarle el registro de los números, porque la única manera en que entre a la facturación normal. Sí. Entonces sí, se tarda un rato para que me saquen esto. Sí, y otro, pues no voy a imprimir 100. Es para hacer arriba de 10,000 o 20,000 o 30,000. Entonces, como te digo, no me gusta tener nada en cajas. Prefiero que se den en su momento, ¿verdad? Mira, hace muchos años, en la época de estudiantes, se hizo una revista que se llama Fobia. Antes de que existiera el grupo que se llamaba así, ¿no? Y la revista, ¿sabes cómo se hacía, güey? Se hacían en las bolsas que te servían, que ibas a un mercado y te dan bolsas así de papel café, o sea, larguito, güey, así, tamaño oficio. Entonces, la portada se imprimía en serigrafía, 2 colores, 3 a lo mucho. ¿Sí? Era fobia y un diseño, así se hacía. Y todo lo de adentro se hacían en hojas de oficio. ¿Sí? Entonces hacía una ilustración, otra es una ilustración con una poesía, otra un cuento, 2 hojas, o sea, todo era así, impresos en copiadoras normales, ¿sí? Nada más blanco y negro. Y se doblaban y se metían dentro de la bolsa y así se vendía. Era una forma que le llamamos, es un fanzine, pero completamente artesanal, lo más sencillo que tú puedes hacer, ¿sí? Entonces, era una forma de presentar un trabajo. Y eso lo hizo raza de artes visuales, ¿eh? Porque todo el mundo hacía lo mismo que te digo, o sea, sacas una copia normal y le metías ahí texto, pero pues sí lo regalabas, pero lo leías o lo tirabas, ¿no? Entonces a ellos se nos ocurrió hacer este tipo de trabajo, ¿no? Meterle en una bolsa que fuera más arte objeto, vaya, llaman arte objeto. ¿Tú, En tú la raza por estuviste, tú, curiosidad, tú estuviste en esa revista? Porque esa revista me la enseñó Edson. sí. Órale. Sí. Sí, mira, de cuenta, los que participaron en esta revista, o sea, nos dedicamos a varias cosas, ¿no? Pero digamos, uno ahorita, pues, se hizo, ¿cómo le llaman? Este, político, oye. O sea, Martus Granado, ¿sí? Y ahorita también, igual, con un trabajo normal, tiene copiadoras y digitales. Otro se llama Polo Jasso, tenía un cómic que salía en un periódico aquí, en el Reforma, o se llamaba El Cerdotado. El otro se llama Jaime Flores, que el vato ahora se dedica a pintar, güey. De hecho, todos sus cuadros tienen que ver con luchadores, güey. Y no luchadores peleando, ¿no? Te cuenta, tú ves si no te acuerdas tú de un cigarro que se llamaban faros, que es un vato con un sombrero y con David, que prende un cigarro. De cuenta que eso es lo mismo, nomás que le pone máscara, güey. Pero ese es el estilo de él. Entonces, todos los que estuvimos ahí estamos dentro de la cultura, de una manera u otra. Pero en aquella época, pues, estábamos empezando, ¿no? Y de eso se trataba, ¿no? De mostrar tu trabajo.